El estrés postraumático. Hablar de estrés postraumático es un tema bastante delicado porque muchos de los efectos del estrés postraumático no se visualizan constantemente y que se derivan de eventos que de alguna manera se salen de nuestras manos o nuestro control. Hablamos de una guerra, hablemos de una catástrofe, hablemos de alguna situación que va, en este caso, como por ejemplo en los temores y los miedos que nos podemos enfrentar. Entonces, entender el estrés postraumático no solo se debe de explicar en relación a la exposición al evento, sino en el tiempo de exposición, o sea, qué tipo de problema o qué tipo de exposición, el tiempo y la prolongación fisiológica que se da. Entonces vamos a decir que las secuelas de acontecimientos trágicos y traumáticos como los asociados a las guerras, violencias, desastres naturales a menudo incluyen algunos síntomas psicológicos que persisten muchos años después o mucho tiempo después que los acontecimientos hayan iniciado o hayan acabado. Entonces, hablar de estrés postraumático también es interesante ver cómo los manuales explican este fenómeno. Y para hacer un poco de referencia, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que el DSM-5 explica de un trastorno postraumático. En este caso, la idea no es explicar los indicadores o los síntomas o los criterios del DSM-5, sino que es interesante que podamos revisar los componentes estructurales de la explicación de los estrés postraumáticos desde el punto de vista del manual para tener un ordenamiento, porque de alguna forma hablar de este tema se complica un poco porque tendríamos que reconocer bien esa sintomatología para definir exactamente que estamos frente a un estrés postraumático. Entonces vamos a ver que en el criterio A, el estresor es fundamental. La persona estuvo expuesta a muerte, amenaza de muerte, amenazas o la realidad de heridas o amenazas. Para dar un pequeño ejemplo, una persona está esperando en su camioneta en la esquina, hay otra persona a su lado, pasa un carro, asesinan al señor que está al lado. La persona que percibe el problema huye y tiempo después, 6 meses más o menos después, empieza a sentir como que lo están persiguiendo porque creen que él vio todo. Y entonces para silenciarlo es necesario matarlo. Y entonces él entra en una situación de estrés, de pánico. Pero entonces era lo que les decía. ¿Qué pasa entonces si lo que estamos viendo es un proceso de estrés, un proceso de ansiedad, un proceso de angustia o un proceso postraumático? Entonces, para esto, pues obviamente tenemos que ver, por ejemplo, la exposición directa, el ser testigo presencial, indirectamente enterándose que un familiar o un amigo cercano se ha explotado un trauma, exposiciones indirectas repetidas a extremas a detalles aversivos del evento, usualmente durante actividades profesionales, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente pues vamos a ver los criterios B, que en este caso son los síntomas intrusivos, es decir, lo que se entra, el evento traumático es reexperimentado persistentemente de las siguientes maneras. Por ejemplo, recuerdos, eh, pesadillas traumáticas, reacciones disociativas, intensas o prolongadas de la perturbación después de la exposición, marcada reactividad fisiológica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar claros en correlación a este tipo de cosas. Un ejemplo también muy importante, y les pongo aquí la imagen de lo que pasó durante nuestro conflicto armado interno, donde muchas de las secuelas postraumáticas aún permanecen en la actualidad. Entonces tendríamos que hacer estudios sobre esto y no quiero entrar en controversia de ninguna forma, pero básicamente ustedes pueden dirigirse a leer este documento y encontrar esos fenómenos traumatizantes que nuestra población pasó, independientemente de las ideologías, pero que de alguna manera dejan secuelas que pueden ser postraumáticas, que actualmente todavía podamos estar teniendo personas que estén bajo estas circunstancias. Entonces el estrés postraumático se debe a situaciones en las cuales una persona experimentó, fue testigo o tuvo que afrontar un acontecimiento que ocasionara
la muerte o la amenaza de muerte, o lesiones graves a la integridad física de unos o de uno mismo o de otros, lo que provocará una respuesta de intenso miedo, una indefensión, un horror, etcétera, etcétera. Entonces podemos analizar que hay síntomas del estrés postraumático. Fundamentalmente son respuestas fisiológicas que se han quedado suspendidas en el cuerpo por el miedo, un sobrecargando nuestro sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema del alarma. Y entonces puedo decir que aquí pareciera ser que lo que se quedó cargado es un estímulo que puede denominarse aversivo o un estímulo negativo que lo que produce es una respuesta inmediata de pánico. Es decir, que el sistema límbico, las regiones de control emocional, se mantienen activadas constantemente y esas deben de ser modificadas. Sin embargo, el estímulo es persistente, la entrada es persistente, el tiempo lo vuelve más persistente y entonces actuar frente a esto significaría hacer una retroalimentación, llamémoslo así, más positiva de estos estímulos. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? Vamos a tener ansiedades, insomnios, depresiones, ataques de pánico, imágenes retrospectivas de los eventos, problemas psicosomáticos, ataques de ira, cólera sin causa aparente, comportamientos destructivos, repetitivos y probablemente disruptivos. Entonces, en algún momento esto debe tratarse, porque de alguna manera lo que se está teniendo es una sobrecarga de las estructuras cerebrales que de alguna manera van a dar efectos secundarios a esto. Para hablar de esto tenemos mucho que decir. Vemos personas que han perdido hijos, hemos visto personas que han perdido dramáticamente a un ser querido y viven y reviven los momentos incluso en los lugares donde sucedieron estas cosas. Y pues aquí se explica que sí hay una cura o sí se puede trabajar con esto. Obviamente son procesos psicoterapéuticos importantes que se deben de hacer. Los síntomas incluyen sueños y evocaciones recurrentes del suceso, impresión de lo que sucedió o que vuelva a suceder o que me pueda volver a pasar. Me siento mal, tengo malestares psicológicos y no me siento adaptado en donde estoy. Hay una disminución del interés de las actividades cotidianas y sociales. Tengo sentimientos de desapego de los demás porque tengo un temor de que esto pueda pasar y les pueda afectar o me pueda afectar. Suspensión de sentimientos afectivos y sensaciones de un futuro desolador que probablemente no tiene sentido que se viva. Entonces hay una permanencia del estado afectivo plano o hay una permanencia del estado afectivo variable, vulnerable o lábil que puede pues conducir a otro tipo de respuestas como el uso de sustancias o aislamientos, etcétera, etcétera. En los síntomas psicológicos concretos figuran la dificultad para conciliar y mantener el sueño, la irritabilidad, los estallidos de ira, problemas de concentración, reacciones exageradas a ruidos o movimientos repentinos. Es aquí como por decir una sola palabra, entre comillas, es como el dolor del alma, ¿no? Si esto es así, entonces debemos recordar que los eventos estresores, por ejemplo, van a ser más vulnerables a algunas personas. Se explica que el hombre es el que más se expone a situaciones traumáticas, pero se explica que las mujeres son las que más reaccionan a esto. Entonces las mujeres tienen 4 veces mayor probabilidad de sufrir un TEP después de haber vivido un acontecimiento desagradable. ¿Sí? Los trastornos del estrés postraumático tienen una alteración, mejor dicho, producen una alteración de la salud mental y también suelen tener, por lo general, mala salud física. Entonces, aquel criterio, ¿verdad? Mente sana, cuerpo sano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad temprana, la exposición, haber vivido más de un acontecimiento traumático, tener un padre con trastorno depresivo, nivel bajo escolar, trastornos de conducta,
trastornos de angustia y trastornos depresivos. Sin embargo, yo les explicaba anteriormente que también el tamaño del hipocampo puede influir en esto. Entonces, unos cuantos estudios han identificado genes específicos que probablemente estén asociados a estos. Estos genes incluyen la implicación de la producción de receptores de dopamina, transportadores de la dopamina, transportadores de la serotonina, que son los que más se ven. Por eso es que dentro de la serotonina que controla los estados afectivos también pueden haber respuestas agresivas. La exposición prolongada al estrés puede causar anomalías cerebrales, especialmente en el hipocampo y la amígdala. Al menos 2 estudios de resonancia magnética funcional han encontrado signos de lesiones hipocámpicas en veteranos con trastornos por estrés postraumático relacionados a la guerra o al combate. El trastorno postraumático produce una reducción del hipocampo. Las personas con hipocampo pequeño son más vulnerables a este tipo de problemas y luego de una exposición psicológica. Entonces, ¿qué tratamientos se pueden dar? Pues van desde tratamientos psicoterapéuticos desde cognitivo-conductuales hasta terapias de grupo, hasta estimulaciones magnéticas transcraneales en las cortezas prefrontales y dorsolaterales y la utilización de medicamentos antidepresivos, que son las que nos han dado mejores respuestas. Bueno, entonces con esto terminamos el tema. Muy agradecido.